Hola a todos, bienvenidos una vez más. Aquí estamos de nuevo. ¿Cómo estáis? Bien, amigo mío, un gusto seguir trabajando en esto, intentando continuar este pequeño camino que queremos ofrecer. Y cumpliendo la promesa. Exacto, Dios, mediante de poder añadir un audio a la semana. Lo haremos dentro de los límites de lo posible, ¿cierto? Mientras no haya un cataclismo que cambie el mundo, trataremos de hacerlo. Vamos a cruzar los dedos, cómo van las cosas. Sí, uno no sabe, cada cosa que puede ocurrir, pero bueno. ¿En dónde quedamos? ¿Cómo seguimos entonces? Muy bien. Hablamos la vez anterior de que lo esencial de nosotros los humanos era la pregunta, ¿cierto? Esta pregunta de qué es eso. Y que, quitándole como la explicación más literaria en el fondo, lo que encerraba esa pregunta era que necesitábamos completar lo que percibíamos, que por alguna razón éramos así, ¿cierto? Éramos seres que necesitábamos percibir por un lado y entender lo que percibimos por el otro. Ajá. Es una profunda curiosidad del mundo. Claro, y por lo tanto también una profunda necesidad de algo más que la mera percepción. Ajá. No nos basta con mirar, con oler para saber, necesitamos Mm. añadir algo. Ese algo es la explicación de Y, las cosas. y que de alguna manera esa explicación no estaba completa con el simple hecho de percibir. Claro, si un niño pregunta, indicando, por ejemplo, una cuchara, ¿qué es eso? Uno no le responde indicándole un plátano, No. ¿cierto? Uno no le dice otra percepción. Ajá. Si un niño pregunta por el color del cielo, uno no le responde mostrándole agua. Mm. Uno le da una explicación y la explicación es muy a menudo un nombre, pero el Mm. nombre es, a su vez, el nombre de una idea, De un un concepto. concepto. Mm. Con lo que uno explica es con conceptos. Y una explicación conceptual, sea cual sea finalmente. Exactamente, de lo que sea, desde lo más simple a lo más complicado. Entonces, cuando el niño apunta el agua, le pueden decir agua como ¿Mm? concepto, H2O, líquido, Claro, o la explicación que sea en el fondo. claro, incluso a veces se dice, a veces el niño, cuando es muy pequeño sobre todo, no necesita entender por completo, Mm. solo le basta la seguridad con la que el adulto le da el nombre del objeto que pregunta. Y ahí cuando apuntan algo malo le dicen caca. Claro, o en una variante de lo anterior, eh, los adultos le dicen y tal cosa, y el niño dice, ¿y por qué? ¿Y por Ah, qué? ¿y por ¿Y qué? por qué? Y están así como una maquinita de decir ¿y por qué? Eh, ¿Eh? Y los niños de ahora te dan la explicación. Sí, lo más probable, o la googlearon hace unos minutos. ¿Eh? Sí. Pero bromas aparte, evidentemente, buscamos una explicación y la explicación siempre es algo más Mm. que lo percibido. Nadie responde una percepción con otra percepción. Mm. No es La suficiente respuesta la no es percepción. suficiente. La percepción se responde con un concepto. Y en esa maniobra tan Simple pareciera ser. simple, tan intrínsecamente humana, que la venimos haciendo desde quién sabe cuántos milenios quizás, eh, hay implícita como una confianza. Y esa confianza es que lo que estoy percibiendo y la explicación que otro me da se corresponden realmente. Hay un vínculo entre la respuesta que me dieron y la cosa que estoy percibiendo. Un vínculo, una confianza y como una lógica. Una lógica, Ah. como una pertenencia interna. Es Mm. decir, la explicación que me dieron de alguna manera pertenece a la cosa. No es algo añadido, no Mm. es algo inventado, es como si fuera la misma cosa de otra manera. Ah, ¿Verdad? exacto. Sí, esa ¿Cierto? es una buena explicación. Claro. Es como Como que que fuese la misma cosa, pero sin forma, sin forma, sino ahora como una... Ya vamos a entrar un poquito más adelante en otra grabación quizás, sobre qué es eso de comprender en sí. Pero por lo Ujú. pronto podemos decir que había una fe de que la explicación, el concepto que me estaban dando con la respuesta, se Ajá. pertenecía íntimamente con la cosa. Y se aceptaba, y por eso se acepta también, así Sí, como... por eso la Sí, aceptan incluso los niños sí, todavía. po, sí. Bueno, y todo, nosotros seguimos dando ese tipo de respuesta y también seguimos preguntando algunas cosas de la Sí, misma manera, en sí. el fondo sigue siendo igual. Sin embargo, aquí viene uno de los principales problemas de nuestra cultura moderna. Desde hace algo más de un par de siglos, se empezó a generalizar, y esto hoy en día es ampliamente difundido en el ámbito científico, no necesariamente en la cultura normal, que a pesar de que está súper influida por los conocimientos científicos, todavía conserva ciertas como confianzas originales. Ajá. Se empezó a desarrollar en el ámbito científico
la convicción, la opinión, si ustedes quieren, de que el pensamiento no estaba realmente unido con las cosas, que el pensamiento era un fenómeno puramente subjetivo mío, y que por lo tanto, eso que estaba ocurriendo dentro de mi cráneo, en mi cerebro, en mi sistema nervioso, esa explicación, poco tenía que ver con lo que estaba ocurriendo afuera. Si me pongo a pensar en el planeta Marte, que ahora brilla tan bellamente en estas noches, si lo han visto. Está bonito, rojito. ¿Cierto? Está en uno de sus máximos acercamientos a la Tierra. Los que quieren echarle el guante a Marte sueñan con poder viajar rápido y sacarle las riquezas que puedas tener. Parece que dijimos una brasa. Una brasa encendida, ¿cierto? O la puntita de un cigarro. Sí, ¿cierto? en el cielo. Claro. Si observamos Marte, que está a varios millones y millones de kilómetros de la Tierra, ¿qué puede tener que ver con eso que está por allá lejos? Lo que yo piense sobre Marte aquí, sentado en el balcón de mi casa. Esa convicción de que lo que yo pienso solo ocurre dentro de mí y que la realidad ocurre fuera de mis pensamientos, ha generado en la ciencia moderna, que se basa enteramente en esta convicción, ha generado una profunda, podríamos llamar, falta de fe en el pensamiento. Justamente. Y esto que pareciera ser lógico y que todos sentimos hace un rato cuando hablamos de que si el niño pregunta, apunta hacia arriba y uno dice cielo, esa concordancia que parece lógica se fue perdiendo. Sí, para la ciencia moderna, y toda nuestra cultura es de alguna manera heredera de esto, aunque no lo sepamos. Vamos a ver, estamos hablando de algo que la gente no piensa. No, o sea, vamos a hablar de cómo se nota, pero todo lo que nuestra cultura heredó de esa visión científica, lo único que ha hecho es separar, acabar con esa confianza que hoy día sería considerada ingenua, y decir entonces que el pensamiento humano es desde siempre y para siempre un fenómeno totalmente individual, que existe solo dentro de la persona que lo piensa, y que la posibilidad de que ese pensamiento calce un poquitito con la realidad que hay afuera es lo más que podemos aspirar. Nunca una verdadera sensación de unión, sino solamente la tentativa, la posibilidad de decir que calza un poquito. Y esa posibilidad de calzar un poquitito lo que yo estoy pensando con lo que ocurre afuera, independientemente de mí, es lo que la ciencia llama crear un modelo. Los científicos modernos están de acuerdo en decir, ya no nos ocupamos de la verdad, porque la verdad es inalcanzable. La verdad es inalcanzable porque lo que sea que la cosa es, ocurre fuera de mi ámbito de pensamiento, y mi pensamiento siempre va a estar encerrado en mi subjetividad. Como la verdad es inalcanzable, lo que más podemos aspirar es a inventar, y así se considera, inventar descripciones lo más precisas posibles de lo que ocurre afuera. Y eso es un modelo. Y llevó a consecuencias. Claro. Voy a nombrar alguna, porque la consecuencia en el fondo yo creo que hay una que es más importante, pero voy a dejarla al final. Pero la consecuencia primera de que la verdad es subjetiva. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, no hay una verdad universal. No, yo tengo una verdad y tú tienes otra, y en el fondo eso a su vez va a llevar al aislamiento y cosas que también nos vamos a encargar después de cómo darle tal vez un capítulo a las consecuencias. Claro, exacto. Pero yo creo que hay una consecuencia que es más importante, finalmente, que la ciencia se desvió a investigar los fenómenos físicos. Exacto. No a mezclarlo, y la investigación ahora, como decimos con respecto a Marte, ya no tiene que ver con sentarse a observarlo desde la Tierra, ¿no es cierto? Sí, súper buena observación. Ahí podemos entrar en un detalle que no deja de ser importante en este momento de la presentación que estamos haciendo. Y es que esta convicción que fue generando la ciencia hace un par de siglos, de que el pensamiento era una cosa puramente subjetiva, que no estaba verdadera, intrínsecamente unido con las cosas, esta comprensión
fue naciendo en la medida que se fue ganando un entendimiento mayor del sistema nervioso y O de sea, los órganos de los sentidos. apuntando la investigación no al pensamiento, sino que a la cosa. A la cosa, al cuerpo, en este caso, al cuerpo en cuerpo este caso. humano como Ajá. vehículo de nuestra Ujú. conciencia. Y por lo tanto, se llegó a la convicción de que lo que yo percibo del mundo, los colores, etcétera, son en verdad procesos que solo ocurren dentro de mi mente y que por lo tanto nunca sabremos cómo es el mundo, por ejemplo, qué color tienen realmente las cosas si cerramos los ojos. Hoy en día podemos tener otros instrumentos para medir eso, que no los ojos. Pero lo que llevó a eso fue justamente esa convicción, llevó a desconfiar de los sentidos y al Ujú. mismo tiempo a desconfiar del pensamiento. Mm. Porque de lo único de lo que yo tengo información para pensar sobre eso es de lo que percibo. Ajá. Por lo tanto, si lo que yo percibo Tampoco. es engañoso, Ajá. Es engañoso también. con menos razón lo que yo piense va a ser verdadero. Va Mm. a estar doblemente atrapado en Ujú. mi realidad subjetiva. Ujú. Entonces, O sea, nosotros hoy en día no lo asumimos como, no es algo que nos enseñen, pero no, está como en el aire. Y se está. nota, como dices tú, en estos juicios del tipo, cada cual tiene su propia verdad, no Ajá. existe una verdad universal. Y el hecho de que la ciencia se enfocara en la cosa misma Claro, en la descripción de procesos y después, y no en el entendimiento. y después dudara de su propia observación de las cosas Sí, y generara instrumentos para observar las cosas desde una perspectiva mejor, no sé cómo será. sí, los científicos modernos estarían totalmente de acuerdo en decir, y esto lo pueden investigar por su cuenta si quieren, que la ciencia lo que hace es describir el comportamiento de las cosas, porque eso se puede observar indirectamente, pero no puede entrar en el terreno de la intención de las cosas, porque eso estaría más allá de la comprensión de la mente humana. Y por lo tanto le deja esas preguntas con un cierto aire de desdén a la filosofía, como diciendo, de esta cosa se ocupan los filósofos, pero como casi diciendo, de esta gente poco científica que son los Ah, filósofos. bueno, entonces como la explicación filosófica no es concreta y Exacto, ¿no sé? Entonces empezó a ensalzar lo concreto, exacto, lo también que era medible, fue, claro, exacto, también fue perdiendo terreno. exacto. Y esa es la razón por la cual hoy en día, en general, la filosofía es una cuestión que le interesa a unos cuantos pobres humanos, Ajá. y la mayoría de las personas no tienen un conocimiento, ni una cultura, ni una investigación filosófica personal. Mm. Y Eh, también se agrandó mucho en ese sí, sentido. Entonces ahora ya no es algo que, siendo que de repente conversaciones pequeñas pueden ser filosóficas, sí, simples, claro. ¿no O es sea, cierto? O sea, nace de la simpleza finalmente. justamente donde quiera que dos personas se ponen a preguntar sobre el sentido de la existencia, ahí hay pura filosofía. Mm. Eh, pero claro, la ciencia en su afán de concentrarse en lo que podía medirse, Ujú. eh, porque era lo único, entre comillas, objetivo que le quedaba, Ajá. versus la observación o el pensamiento subjetivo, terminó destronando el pensamiento como lo esencial, como el sentido de las cosas, y dedicándose únicamente a hacer las descripciones más detalladas posibles de cómo funcionan Ajá. las cosas. Más allá de que igual esa descripción detallada de las cosas, em, igual generó progreso finalmente. O sea, Claro, evidentemente sirve saber el mecanismo interior por el cual un medicamento, por ejemplo, realmente cura o no cura una enfermedad. ajá, Eso es un conocimiento real. Pero poco a poco este conocimiento del proceso de las cosas, sin tener una idea de la intención de las cosas si las hubiera, llevó a declarar que las cosas no tenían ninguna intención y que por lo tanto no hay ningún propósito en la existencia y que todo es fruto simplemente del azar. ujú, Y eso ha provocado realmente un profundo malestar sí. subconsciente. Y es evidente porque finalmente, por ejemplo, se puede investigar la cosa en el sentido, por ejemplo, de una planta Ujú. y, y no darle la importancia del pensamiento y se descubren cosas obviamente en la ciencia y se genera la manera de reproducir plantas a gran escala Por ejemplo. y finalmente termina destruyéndose algo, como lo está haciendo las paltas en Petorca. De acuerdo, exacto. ¿No es cierto? Que están secando Claro, Petorca por las absorben paltas. todo el agua, claro. Entonces, esa explicación uno puede decir ya, sí, se está generando producción, ¿no es cierto? Em,
pero ese ejemplo viene de la desconfianza del pensamiento, de no darle la validez que tiene el pensamiento como aspecto interior Sí, no estamos acá de la vida. hablando del pensamiento práctico en el sentido de que se necesita capacidad pensante para, por ejemplo, Obviamente, optimizar un la producción. microscopio, Claro, no no, sé, estamos y hablando del observar. pensamiento como sentido. Sí, como ese aspecto interior independiente del exterior que viene siendo la percepción. Sí, claro. O sea, resumiendo todo, lo que se ha ido generando es una sensación de que la realidad está completa sin el pensamiento humano y que el pensamiento humano es simplemente un añadido personal, subjetivo, Ujú, que lo tenemos para, no sé, desenvolvernos un poco más prácticamente en el mundo, nos da una ventaja respecto al resto de los seres vivos de este planeta, ajá. pero no le aporta verdaderamente nada a la cosa ya está completa sin el pensamiento. Y si la cosa está completa sin el pensamiento, pensar no significa unir algo real a lo que ya existe. Pensar solamente es una cuestión como irreal, fantasmagórica que existe en la mente humana, que a lo más que puede servir es para interactuar de manera más práctica con el fenómeno. ¿Dónde nos deja eso? Con la sensación de que la conciencia humana, que lo que hace mayormente es pensar, no se puede unir con la realidad y estamos por lo tanto separados de las cosas. Y esa separación, de una u otra manera, produce frío en el alma, Exacto. Mm. ¿cierto? Vivimos Y en una edad fría. bueno, y es la razón de muchos despertares, Sí, ¿no es cierto? sí. Eh, buscando el calor. Claro, algo en nosotros, muy en nuestro interior, protesta, a veces calladamente, protesta contra este modelo de mundo. Es como que uno dijera, no puede ser cierto que la vida surgió por azar. No puede ser cierto que la existencia no tiene ningún propósito. No puede ser cierto que mi pensamiento no está realmente vinculado con las cosas. Y no puede ser cierto que el conocimiento de las cosas nos sirva para explotarlas nomás, po. Exacto. Y a menudo, como dijiste recién, con resultados inmediatos e importantes y destrucción en el mediano o largo plazo. Ujú. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta forma de enfrentar la realidad lleva tarde o temprano a una crisis. Ajá. Uno podría preguntarse si la crisis que por todos lados nos asedia en el mundo Ujú. moderno no viene principalmente de esta manera de entender mi vínculo con lo Mm. percibido. De alguna manera, porque que eh, em, separen, ¿no es cierto?, la percepción del pensamiento y le den menos validez al pensamiento, eh, termina dándote menos validez a ti mismo, Sí, menos validez a ti mismo. Entonces, la gente se deja llevar porque es algo que está asumido, ¿no ¿de es cierto? acuerdo? Entonces la gente se deja llevar finalmente solo por lo que percibe. Sí, Entonces vivimos, por eso vivimos en un mundo de placeres. sí. Y un mundo como de estímulos y respuestas, Ajá, sí, eso. donde no hay conciencia, ¿cierto? O sea, donde el promedio se mueve de Mm, manera así causal, sin, mm. Como hasta el punto, haz las cosas nomás y saca un beneficio directo, pero eso, no te cuestiones. sí, hasta el punto que mucha gente ha llegado entonces a cuestionar realmente si es que es posible que seamos libres, si no Ah, seremos en exacto. realidad máquinas de estímulo y respuesta, Ajá, sí, pues sí se trata mucho. ¿cierto? Entonces, esa visión tan empobrecida de lo humano, las personas que defienden más a brazo partido los descubrimientos de la ciencia contemporánea, dirían, bueno, simplemente así es como es nomás. Si ustedes quieren encontrarle otro sentido, es un problema de la necesidad del alma de ustedes. Pero eso no es la verdad. La verdad o lo que la ciencia ha podido comprobar es que no existe otra cosa que esta relación estímulo-respuesta, que el pensamiento es un mero subproducto de la existencia biológica y que no le añade nada a la realidad del universo y que el ser humano está aislado en su conciencia de comprender la verdad esencial de las cosas. Entonces todo eso que nos termina como condenando a la pequeñez, a la impotencia, a la angustia, en cierto modo, se asume como la condición humana. Exacto. ¿Y Y, qué tal, amigo mío? ¿Qué tal si todo eso es solo una interpretación posible, mm, no la única? ¿qué tal si hay otra interpretación además? Claro, ¿qué tal si se puede examinar ese mismo proceso de otra manera? Ujú. Tenemos la llave. Exacto. Nosotros cuando hicimos el audio anterior dijimos con toda intención que íbamos a presentar un camino espiritual, Sí, lo más allá quisimos de decir las, así. claro, más Ah, allá de las resonancias un poco incómodas que puede tener la palabra espiritual para algunas personas, ujú. porque lo asocian con superstición o creencias irracionales.
Exacto. Recuerden que nosotros estamos aquí empeñados en mostrar cómo se puede uno acercar racionalmente al espíritu. Racionalmente al espíritu. Pero para producir un acercamiento racional al espíritu, lo que hay que hacer no es partir de la afirmación de que el pensamiento es subjetivo y que por lo tanto todo lo que yo pienso sobre las cosas es un mero hecho personal. Es decir, no hay que partir del punto de partida de nuestra época, hay que partir de aún antes. Ajá. ¿Y qué hay antes que eso? El antes de todas las explicaciones. Es decir, cualquier explicación que yo tenga sobre cualquier cosa, desde dónde queda la farmacia hasta para qué existo, va a implicar siempre unir cosas percibidas con cosas pensadas. Ajá. Por lo tanto, si uno quiere realmente encontrar respuestas por sí mismo y tal vez encontrar respuestas muy diferentes a las que mi cultura me ha dado, Ujú. como por ejemplo este aislamiento que me ha enseñado mi cultura, si quiero encontrar eso, tengo que encontrar primero con qué derecho, podríamos decir, Ujú. junto lo que percibo con lo que pienso. Ajá. ¿Qué hay en el pensamiento que permite explicar lo que percibo? Y así podemos decir entonces, En el fondo, todo el mundo que está detrás, la relación que está detrás exacto, de eso, claro, ¿qué cómo significa vive eso, explicar? entenderlo en su totalidad. Exacto, ¿qué cualidad reside en una Mm. explicación? ¿Qué tiene que ¿Qué tener es una algo explicación? ¿Cómo? justamente para que sea una explicación? Mm. O sea, en el fondo, preguntarnos qué significa conocer. Ajá. Y para entender el conocer, o en el acto de ir entendiendo lo que es el conocer, vamos a ir descubriendo lo que podemos llamar esta dimensión espiritual del acto de conocer. Mm. Se va a ir transformando en un camino espiritual finalmente. Exactamente, donde menos lo esperaba la gente. Ajá. La gente, En el razonamiento. exacto, la gente suele asociar lo espiritual con lo sobrenatural y por lo tanto con las cosas un tanto exóticas y misteriosas. Y aquí vamos a encontrarnos con lo espiritual en el acto simplísimo de percibir y pensar. Hay algo ahí escondido que vamos a hacer aparecer. ¿Y cómo es que esto no se descubrió antes? ¿Cómo es que no se habla desde mucho más tiempo atrás de la naturaleza espiritual del acto de conocer? Y es por una razón bien sencilla. Desde que los seres humanos empezamos, algunos milenios atrás, a pensar racionalmente sobre lo que percibíamos, nos dedicamos a entender el mundo. Es decir, utilizar el razonamiento para comprender lo percibido, pero nunca nos pusimos a utilizar el razonamiento para comprender el El razonamiento razonamiento en sí, el en sí. pensamiento mismo. Entonces esto es dirigir la capacidad racional para entender el proceso de la capacidad racional. Es como una especie de bucle en que la herramienta que nos permitió alumbrar la existencia de las cosas, la vamos a usar ahora para alumbrar la herramienta misma. Bueno, si lo quieren ver más esotéricamente, es mirarse a sí mismo, mirarse Exactamente, y hacia por eso se adentro. llama autoconciencia. Ajá. Entonces, en este gesto tan natural de dar una explicación, vamos a encontrar el origen o la semilla de nuestra realidad espiritual. Mm. Entonces voy a ir hacia conocer el mundo en el acto de conocer el proceso mismo mío conociendo. Exactamente. El secreto de la naturaleza espiritual del ser humano, si la queremos acceder racionalmente, el secreto de eso está en la comprensión del proceso de conocer. Ujú. Es una espiritualidad basada en el conocimiento. Entendiendo cómo conocemos, cuándo y por qué decimos que conocemos, vamos a entender el papel espiritual del pensamiento y la conciencia humana. Va a ir surgiendo la espiritualidad solita. Concreta, Ajá. sin ningún dogma, porque vamos a Ajá. basarnos en la observación. Bueno, dijimos que que no era dogmático y no le íbamos a pedir nada, ¿no es Claro. cierto? Pero esto le vamos a pedir una pura cosa. Estaba pensando. ¿Ya? Les vamos a pedir que conozcan de nuevo. Ah, eso sí. Sí, estoy de acuerdo. La esperanza que tenemos, ¿cierto?, es que al mostrar qué es lo que se puede ganar, por decirlo así, conociendo de nuevo, quieran hacerlo. Sí. ¿Eh? Porque, insisto, en lo que habíamos dicho antes, ¿qué tal si toda la idea que tenemos de la existencia está equivocada? ¿Qué tal si se basa en prejuicios? Nunca lo vamos a saber si no cuestionamos los fundamentos de nuestra cultura. Y el principal fundamento de nuestra cultura es que el pensamiento es un hecho subjetivo. Ujú. Veamos si es tan subjetivo.
Eso es lo que vamos a hacer. Vamos Exacto. a poner contra la pared Esta convicción, esta ¿cierto? convicción, sí, a ver si encontramos otra forma. ¿Qué tal si no? Podría ser Mm. sorprendente y lo interesante es que esto lo puede hacer cualquiera. No se necesita ningún conocimiento específico. Por eso Bueno, digo que lo único que le vamos a pedir es que no conozcan. Tal vez eso les va a costar a algunos, pero sí, vamos a hablar de eso con harto detalle quizás en ajá, la próxima vamos a grabación. darle harta ¿Eh? vuelta. Sí, Pero es un camino bonito, sí, porque finalmente con esto estamos uniendo los dos caminos que se habían separado. exacto. Estamos entrando a la espiritualidad de manera racional. Sí, exactamente. Estamos mostrando que la observación racional y por lo tanto científica no tiene por qué ser enemiga del espíritu, Mm. que se puede uno acercar al espíritu de manera científica y racional. Ah, y vamos a finalmente entender que hasta el razonamiento puede ser un aspecto espiritual. Exactamente. Cosa que no aparece en la visión que tenemos hoy en día, porque tenemos entonces un prejuicio. Tenemos que derrumbar ese prejuicio, tenemos que evidenciar su incompletitud. Vivimos en un mundo que tiene una explicación incompleta de la realidad. Entonces lo vamos a tratar de hacer aparecer. ¿No es cierto? Esa explicación por haber alejado el pensamiento de la percepción y vamos a darle ese valor Exacto, que perdió. Y que exactamente. perdió tanto que ni siquiera lo cuestionamos, ni siquiera No, sabemos. la gente ya no se da cuenta. Mm. Nosotros mismos, hasta no habernos topado con Sí, estos po, caminos, no nos dábamos cuenta. no teníamos idea. ¿Sí? Vivíamos así. Habíamos asumido que eso era el mundo. Mm. Y no lo estamos repartiendo ni entregando así a diestra y siniestra. Estamos invitando a que vengan a encontrarse con esto. Exacto. Y ahí ustedes van a ver que en general lo que vamos a hacer es compartir solamente observaciones. Ajá. Y observaciones que van a llevar a la verdad, po. O sea, si encuentran que no es verdadero, lo van a notar. Ajá. Sí, va a ser, eh, digamos que las observaciones van a tratar de ser evidentes por sí Ajá. mismas. No se basa en nada que haya que creer, sino en cosas que ustedes pueden Mm. comprobar. Y no es una verdad de ponerse de acuerdo. Exacto. ¿No? Eh, Sí, no es un tema de consenso por tolerancia, sino es la evidenciación de hechos concretos. ajá. Entonces, de eso se trata esto, pero era necesario dar esta segunda vuelta de tuerca antes de empezar a mostrar las observaciones mismas del camino. Ujú. ¿Cierto? Lo que queremos hacer es superar la visión de nuestro tiempo. Así que eso. Sí, po. Yo creo que estamos listos. Listos para entrar en materia, Entrar en materia, sí. ¿cierto? Y gracias por haber escuchado hasta aquí, quien haya durado. Ajá. Eh, Y los que ya entraron en materia, entren de nuevo. exacto, porque Eso les digo. siempre sirve, obviamente, repasar esto, hacerlo vivir otra vez. Y a partir de ahora, claro, nuestras conversaciones ya van a ser un poquito más temáticas, si se quiere. Ya vamos a estar enfocados en aspectos específicos, aunque a la larga siempre va a ir apareciendo el total. Pero vamos a ir entonces avanzando a través de cosas cada vez más precisas. Ajá. Eso. Eso es, pues. Muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana.